Bueno, retomando sobre en la pregunta que estábamos hablando en el video anterior, ¿cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo versus el enfoque cualitativo? Entonces, una de las primeras tensiones es cuando los investigadores están o son sesgados, sí, están siendo sesgados por sus propios métodos. Es decir, se escogen un método y el método los obliga a ser estrictamente cualitativos o estrictamente cuantitativos cuando tal vez ese no es el método que se acople a la realidad que están investigando. Segundo, tiene que ver mucho con el punto anterior y es que tal vez si solo se escoge uno de los dos, no se va a poder explicar la realidad de la manera detallada o de manera compleja o de manera profunda o de manera exacta, fidedigna también tal vez, como si se hubiera podido hacer si se hubiera escogido otro método o ambos métodos, como sea el parecer del investigador. Es posible pensar una metodología que involucra lo cualitativo y lo cuantitativo. Claro que sí, sí es posible. Se denomina metodología mixta y se caracteriza porque une elementos de lo cuantitativo y lo cualitativo, lo cual enriquece la investigación, enriquece los resultados, enriquece el poder de creación de teorías, se complementan el uno al otro en algunas, en otras no es necesario, pero para algunas investigaciones o para la búsqueda de una verdad en algunas situaciones, sí es necesario que se involucren ambos y se caracteriza como ayuda a cumplir los objetivos de la investigación, es decir, aportar resultados fidedignos y exactos, pero también aporta resultados del fenómeno específico en tantos sentimientos, eh, diferencias entre un grupo y otro, mm, resultados más enriquecidos en tanto al lo observable. En ese sentido, pues mejora la comprensión de la realidad y ayuda a comprobar teorías y a generar nuevas. Recordemos que el propósito del cuantitativo es ayudar a comprobar las teorías de alguna manera, y de otra manera el propósito del enfoque cualitativo es ayudar a generar eh, nuevas teorías, tal como lo dice Binda y Balbastre. Entonces, en ese sentido, si se une lo cuantitativo con lo cuantitativo, va a ayudar no solamente a comprobar teorías, sino tal vez a generar nuevas. Cómo realizar su investigación de manera que le permita recolectar datos numéricos para realizar una investigación de tipo cuantitativo o mixto. Entonces, en este punto, mi investigación está centrada en ser una investigación mixta. Combina elementos de tipo cuantitativo, tales como un cuestionario y encuestas, y también de tipo cualitativo, como observación, entrevista, entre otras cosas. El instrumento cuantitativo que se va a aplicar me va a ayudar a recolectar datos numéricos en términos de que yo voy a poder establecer frecuencias, voy a poder establecer variables. Y eso me va a poder ayudar, eso me ayuda a comprender lo que yo voy a observar. Entonces, bueno, sigamos. ¿Qué estrategia? Bueno, esta es mi pregunta, la pregunta que planteé para que pudiera incluir
para que su respuesta diera como resultado elementos del enfoque cuantitativo. Entonces, ¿qué estrategia pedagógica se puede aplicar para aumentar el uso de las herramientas TIC en el aula de inglés como lengua extranjera? Entonces, aumentar el uso Entonces, la palabra clave para mí en la pregunta es el uso. Si yo quiero establecer cuál es el uso, debo tener datos cuantitativos dentro de mi investigación que me permitan establecer cómo mis docentes en el aula de inglés como lengua extranjera están utilizando las TIC. Y ese cómo incluye su frecuencia de uso, en qué aspecto de la clase lo utilizan, en qué momento de la clase lo utilizan, para qué lo utilizan. ¿Para qué lo utilizan? Cualitativo, pero en qué momento de la clase y con qué frecuencia y qué herramientas también puede ayudar, es cuantitativo. Y las referencias. Binda y Balbastre, Pau, no, ya que me ayudó a establecer como quién era Thomas Kuhn. Metodología y técnicas cuantitativas de la investigación de Hueso González y Sampieri. También metodología de la investigación de Sampieri. Padrón también ayuda a comprender un poco las tendencias epistemológicas, y Vázquez, Acevedo, Manacero y Acevedo, los cuales fueron el referente para el organizador gráfico. Muchísimas gracias. Hasta luego.